¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Soy Piro Yupanqui, alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a ser el moderador del segundo conversatorio que vamos a tener, en el cual vamos a tocar el tema de la logística 5.0 y cuál es su impacto en los negocios. En el conversatorio vamos a tener a la MBA Angélica Barria, actualmente directora de FIALOG y académica de la Universidad de San Sebastián. Y también al PhD Gustavo Escudero, que actualmente es PhD Candidate en Supply Chain Management en Deakin University en Australia. Eh, Muy buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Muy buenas Gustavo. ¿Se tardes, ¿cómo encuentra? están? Muchas gracias por la invitación. Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Listo ya para el conversatorio. Listo ya para comenzar. Vamos a comenzar con logísticas 5.0, ¿cierto? Que es la respuesta al sector logístico de un modelo industrial 5.0, al igual que esta, se basa en una transición centrada en los trabajadores, el conocimiento y, lógicamente, en minimizar el impacto medioambiental. Gracias a la tecnología es posible acometer este cambio de mentalidad sin dejar de lado la rentabilidad y la competitividad. La idea nace precisamente de la prioridad y poder integrar, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver en el ámbito de las sociedades y el medioambiental y la innovación y tecnología. Este concepto se plasmó, ¿de dónde viene la industria 5.0? Hacia una industria europea sostenible, ¿ya? Centrada en el ser humano y la resiliencia. Para que esta industria se pueda llevar a cabo, hay tres avances en tres directrices: factor humano, sostenibilidad y resiliencia. Todavía existen visiones caducadas, el trabajador es concebido como una mera inversión, la preocupación por su bienestar y formación será vital para este centro en términos de la logística 5.0. La tecnología también será adaptada a las necesidades del trabajador, lo que recién Gabino hablaba, con el beneficio para que la empresa pueda atraer y retener, ¿cierto?, el talento humano. Es por ello que decir que el paradigma de la logística 5.0 es una vuelta, ¿ya?, a la logística 4.5, en que la tecnología busca mejorar los beneficios sociales y ecológicos. A través de la historia, si nosotros nos vemos, han surgido grandes crisis. Ha generado inherentemente la capacidad de crear y de innovar, de herramientas que permitan poder agilizar, ¿cierto?, lo que son las cadenas de suministros en apoyo en distintos campos, operacionales, administrativos, de recursos, suministros y negocios. Por tanto, como resultado, se ha forzado un cambio drástico. Efectivamente, esta nueva normalidad, y son cambios radicales, para poder enfrentar estos nuevos procesos. La logística 5.0, por ende, viene a una adaptación, a una transformación de herramientas operativas, de procesos logísticos, con la ayuda de la tecnología dentro de la cadena de suministro. ¿Dónde nos encontramos hoy? Esa es la gran pregunta. El proceso de avance, de recuperación de la crisis sanitaria de lo que es el COVID-19, la disrupción mundial producida por la pandemia, para que ustedes sepan, esto se denomina cisne negro, que obviamente destaca cuatro características muy bien definidas. No se llega a contemplar ni en los peores escenarios. Este análisis empresarial nunca ha sucedido. Surgen de sorpresa y hay cambios de transformaciones masivos y racionalizar su ocurrencia. Incluso es posible que después se explique, después que haya terminado este evento, nosotros nos empecemos a explicar del porqué de las cosas. Esta interrupción radical ha provocado tres shocks reconocibles en la sociedad en términos generales en cadena de suministro, que son los shocks de demanda, cambio inesperado en los hábitos de consumo. Este shock de demanda cambia radicalmente y lógicamente y rápidamente, y la única manera de poder sostener esto es el e-commerce. El shock con respecto a la oferta es producida por el quiebre económico financiero provocado por la caída de la demanda de ciertos bienes en general no esenciales y la disminución de la actividad económica, derivado del cierre de la frontera, la escasez de algunos bienes de consumo, ¿cierto? Como resultado,
deja el desabastecimiento de algunas cadenas de suministro. Y el shock financiero, que es lo que está pasando acá, se paralizan las inversiones debido a la circulación de dinero y actividad económica que se mueve muy lentamente. Hoy día recién tenemos una reactivación económica. Y aparece esta nueva normalidad, ¿cierto? Generando el famoso ambiente del torno VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Las empresas son incapaces de dar respuesta a estas necesidades actuales. Y ahí está lo que Gabino anteriormente se definía como logística 5.0, que está el manejo de los entornos líquidos, cambios constantes, obligando a aumentar su capacidad de adaptación, ¿cierto? Organizaciones líquidas, clientes con un objetivo principal, son ágiles y se basan en una agilidad y la flexibilidad de adaptación. Por lo tanto, las cadenas de suministro crean nuevas realidades apoyándose en ¿quién? El talento humano, cuidándolo y formándolo. Y estas herramientas para su desarrollo como proceso de la transformación digital para solo los procesos estratégicos y operativos. Gustavo, hice una introducción macro de más o menos la logística 5.0. De acuerdo, Angélica, muchas gracias por la introducción. De repente, el expositor, la guía o facilitador puede comenzar con las preguntas sugeridas y sobre eso iniciamos la conversación. Por supuesto. Muchas gracias, Angélica, también por la gran introducción que nos has brindado. Tengo unas cuantas preguntas para ustedes. En primer lugar, la pregunta en la que se refiere, ¿qué es una revolución industrial? De acuerdo. A ver, si me permites, Angélica, tomar la palabra. Hemos pasado por distintas revoluciones industriales, aunque no lo crean, nosotros hoy día dicen que estamos en una revolución industrial, más bien yo lo llamaría una transformación digital, ya junto con esta transformación digital, en el fondo se ha llevado a cabo la generación de esta transformación digital con las nuevas tecnologías, el talento humano, con tecnologías, ¿cierto?, disruptivas que formarán parte de la logística 5.0, es por eso que se llama, es una transformación completa mirado desde el punto de vista del IoT, por ejemplo, la computación en la nube, nuestros sistemas, los Big Data, en el ámbito de la cadena de suministro se supone que todos los componentes y los agentes fluyen, pero ya en el fondo se potencia todo lo que son la información, y las tecnologías destinadas, por ejemplo, a aumentar la visibilidad de la cadena y la toma de decisiones. Además, las herramientas tecnológicas obviamente se empiezan a complementar, ¿cierto? Ayudando a esta transformación digital y a esta transformación que viene de la mano con el COVID, porque de hecho, bueno, hay estudios que dicen que esta transformación ya venía se venía generando, pero el COVID la adelantó. Esto nos adelantó, sobre todo en Latinoamérica, casi 5 años, el tema de lo que es la industria, de poder modernizar, de ver el tema del e-commerce, de cómo ha impactado directamente. Tienen que pensar que el e-commerce ha aumentado exponencialmente casi un 400%, por lo tanto todas las empresas han tenido que rápidamente ser resilientes y formar un market player y vender por internet mediante las distintos canales de distribución, ya ha tenido que poner énfasis y el cómo y el dónde en el punto de inflexión, por ejemplo, es en la última milla. Gustavo. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Es importante entender antes de entrar en detalle qué es una revolución industrial, ¿no? Cuando hablamos de industria en general, hablamos de la forma en la cual satisfacemos o producimos los productos y servicios que consumimos, ¿no? Entonces, ya desde el momento que hemos entrado a ser una sociedad industrializada, ¿no?, se comenzaron a generar ciertos cambios tecnológicos principalmente, que cambiaron radicalmente la forma en la que esto ocurre, ¿no? O sea, la primera fue ya por el siglo XVIII, ¿no?, el tema de la mecanización, ¿sí?, que tiene que ver con básicamente la introducción de la potencia a través de motores de vapor, etcétera. La segunda ya es respecto al tema de la electrificación y la producción en masa, ¿sí? Luego tenemos la tercera, que es empujada por el desarrollo de la electrónica y la computación. La cuarta, que es la que estamos viviendo ahora de alguna forma, tiene que ver con la integración entre el mundo, digamos, físico y el mundo digital, llámese digitalización.
Y la quinta, que no quiero adelantar todavía porque es parte del coro que vamos a hablar en detalle, ¿no? Pero viene más por un tema de introducir el factor humano dentro de esta ecuación, ¿no? Pero muchas otras temas más, ¿no? Lo interesante es de que normalmente o sea, la persona que la primera vez que se habló de una revolución industrial fue más o menos casi medio siglo después de que ocurriera la primera. O sea, normalmente uno entiende una revolución industrial en retrospectiva, ¿no? O sea, uno entiende que ya ocurrió, la analiza, la digiere y ya está. Eso sí un poco distinto en esta cuarta, donde básicamente diría que casi en paralelo a decisiones claras de entidades, ¿no? Por ejemplo, Alemania a inicios de la década pasada, que ya plantea los cimientos de lo que es el proceso de digitalización, ¿no? E inclusive ahora también vemos otros países como Japón, que ya en 2017 hablaba de no industria 5.0, pero de sociedad 5.0. Entonces, estamos hablando ya de un proceso distinto en el cual estas revoluciones industriales terminan siendo planificadas, ¿sí? Y no tanto productos del análisis retrospectivo de la historia, ¿no? Si bien el COVID ha sido importante para empujar mucha la adopción de tecnologías que venían adoptándose, pero de repente no de manera tan, digamos, potente, ¿no? Ya esto del 5.0, 4.0 viene de antes realmente, ¿no? O sea, para darles una idea, esta idea de sociedad 5.0 que es empujada por Japón, es del año 2017. Entonces, y ya plantean estas ideas entonces, ¿no? Entonces es importante, ya ahora que tenemos una idea de lo que es una revolución industrial, ya puede entrar de repente a lo que es industria 5.0 y luego sociedad, logística 5.0. Esa sería mi respuesta. Excelente, totalmente. Bueno, y bajo estas premisas que han dado, a opinión de ustedes, ¿qué creen que hay de diferente? ¿Diga? En esta semana, en la agujela. Ya, dice, le escapó el audio por ahí. Ya, disculpen. Bueno, ¿qué opinan que tienen las diferencias entre la industria 5.0 y la industria 4.0? De acuerdo. Ahí, Sí, sí. ahí hay un Adelante, factor Angélica. fundamental, que es el talento humano. La 4.0 hace énfasis, ¿cierto?, en la transformación digital, y la 5.0 hay algo fundamental que es el talento humano. O sea, si nosotros nos vemos desde el punto de la perspectiva, que yo hablaba de los ambientes líquidos, existe un modelo de negocio 5.0, un modelo logístico 5.0, en lo cual el eje central es el cliente, tenemos la omnicanalidad, por ejemplo, el talento, la transformación digital, se comparte un modelo de multinegocio, también tenemos los stakeholders, la visibilidad, la organización. Por lo tanto, en estas organizaciones líquidas, lo fundamental y lo que está pasando hoy en día con respecto a la 4.0 es efectivamente talento más transformación digital. Gustavo. De acuerdo, sí, coincido con que el foco, o sea, el paradigma anterior, diría que primó hacia el 4.0, tenía que ver como foco de la optimización o foco del esfuerzo, los sistemas en general, ¿no? Sistemas productivos, sistemas sociales, etcétera, ¿no? Y ya en esta nueva tendencia, en lo que es la industria 5.0, la idea es introducir al humano dentro de este sistema, como siempre debió haber sido, porque realmente somos parte de esto, ¿no? Y finalmente lograr de que el humano pueda encajar, pero no, digamos, de una forma forzada, ¿no? Porque claramente hay ciertas cosas que las máquinas son mucho mejores que nosotros, ¿no? O sea, labores repetitivas que dependen mucho de nivel digamos, estamina o en todo caso, resistencia que tiene la persona. Claramente una computadora es mucho mejor, ¿no? Pero, digamos, las personas terminan siendo todavía, ¿no?, mejores en habilidades, en acciones que son flexibles, ¿no? Entonces, el paradigma que se venía en 4.0, de que era básicamente pensar en una fábrica donde no había nadie, ¿no?, literalmente solamente una máquina, cambia un poco, en el sentido de que dice, oye, si los robots no están ahí, y lo que yo quiero lograr ahora es
es personalización, ¿sí? O sea, dar productos muy diferenciados, pero en cantidad de volúmenes de altos de volúmenes, ¿por qué no aprovechar esa flexibilidad de la persona para complementar al robot? Entonces, ahí es donde sale estos paradigmas de cómo estas tanto personas y robots interactúan juntos, ¿no? Pero no solamente como entes separados, sino también hasta como entes, digamos, fusionados a nivel de, digamos, darle, la palabra en inglés es como augmentations, pero básicamente sería como que actualizaciones al cuerpo humano para que pueda también performar mejor en muchas labores, ¿no? Para un ejemplo, lo que podría ser interacción, digamos, robot-persona, ¿no? Quiero plantear algo que ocurre actualmente en las industrias, pero yo la primera la escuché en Amazon, ¿no? En la cual, por ejemplo, tú tienes dos tipos de trabajadores, ¿no? Todavía personas. Una persona que son las que manejan las operaciones del día a día, las rutinarias, etcétera. Pero, por ejemplo, si en esa actividad rutinaria ocurre algo extraordinario que se cataloga como un problema, para no perder el ritmo de trabajo rutinario, esta persona no abandona el puesto de trabajo, sino hay otras personas que son encargadas de manejar la excepción, ¿sí? Entonces la regla se maneja de manera productiva, con mucha velocidad, con estándares bien exactamente definidos, y si sale algo que está fuera del estándar, no es la misma persona que está en la línea de la corrige, sino viene un tercero a encargarse de eso, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, uno podría pensar que los robots, al ser buenos en temas repetitivos, donde hay poco nivel de, digamos, flexibilidad, ¿no? Ellos podrían estar ahí, pero cuando ya vienen actividades, digamos, excepcionales, donde el robot requiere de repente un tipo de entendimiento de la situación y el entorno que sería muy complicado tenerlo, al menos no lo tienen todavía. El discernimiento que digo yo, en ese tomar caso, la decisión. Sí, en ese caso la persona es más adecuada, ¿no? Entonces, digamos, eso es interesante porque abre la ventana ya no a la disociación entre la automatización va a desplazar al humano, sino en este caso la automatización toma actividades que el humano no es competitivo y no es bueno, pero necesita de para poder terminar siendo, pues, más efectivo, ¿no? Ya, ¿qué será el 6.0? No lo sé, de repente el 6.0 ya estamos hablando solamente de computadoras, pero el 5.0 hasta ahora es esto, ¿no? Y ojo que no perder el norte en que toda organización, el capital humano es lo más importante. Ustedes pueden tener todo automatizado, pueden digitalizar todo, pero ¿quién está detrás de esta gestión? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién implementa las cosas? ¿Quién lleva, cierto, lo que es SAP, Big Data, IoT? Podemos tener muchas tecnologías, pero estas tecnologías son complementarias a la hora de, obviamente, tomar las decisiones en torno, bueno, ahí están, tenemos el término de proceso de los KPI, ¿cierto? Lo importante que son, etcétera. Pero lo que les quiero en el fondo decir, que nosotros las personas, siempre el capital humano, nuestro talento, es lo más importante. Y somos colaboradores. Nuestro talento, nuestro talante, la disposición de hacer las cosas, la ponemos a disposición del empresariado. Gracias. Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, y dado a esto, pasamos a la siguiente pregunta, que serían, ¿y qué tecnologías facilitarían la industria 5.0? Tenemos varias tecnologías disruptivas, hartas, y de hecho uno siempre habla con respecto a eso y obviamente Gabino se adelantó un poco a lo que son estas tecnologías, pero el talento humano, tecnología disruptiva, blockchain, tenemos los cobots, ¿cierto? Tenemos los drones, Amazon, por ejemplo, utiliza hoy en día drone, tenemos Big Data, tenemos los robots, tenemos la automatización por una parte, el IoT, tenemos la tecnología Reefer. ¿Qué más se me queda en el tintero, Gustavo? A ver, un poquito parar, no en base a estas ideas que tengo yo, sino un poco lo que estoy buscando en la literatura, ¿no? Ellos mencionan de que esto es producto de un paper que es básicamente un literature review
de decenas de investigaciones asociadas a Industria 5.0, donde ellos sintetizan un conjunto de 8 tecnologías que son críticas para esta etapa, ¿no? La primera tiene que ver con Edge Computing, que básicamente tiene que ver con cambiar el paradigma de procesamiento de procesos, valga la redundancia, computacionales respecto al actual, ¿no? Actualmente, cuando tú, por ejemplo, imaginemos una planta, tú tienes un sensor que está de repente a kilómetros de tu central de procesamiento, tu computadora. Entonces, lo que va a pasar es que si el sensor detecta algo, va a mandar la señal hasta el servidor, que está de repente muy lejos, y una vez que se procese en el servidor, va a regresar la señal y recién va a actuar el actuador, ¿no? Lo cual es válido para cortas distancias, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de un concepto de que todo está conectado, cada cosa en una ciudad, por ejemplo, puede ser una entidad, estamos hablando de varios kilómetros. Entonces tú vas a esperar de que el procesamiento se haga centralizado, genera mucha demora, ¿no? Y aparte, y lo cual puede ser crítico para muchos procesos. Por ejemplo, si tú estás manejando el tránsito y se va a procesar de esa manera, hay un lag inherente un poco alto, ¿no? No tanto por la velocidad de comunicación en sí, sino también por el tráfico que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que complica, el tráfico digital me refiero. Entonces, en este caso, lo que plantea este paradigma es cambiar a que estos procesamientos se haga in situ. O sea, los sensores tienen capacidad de procesamiento también para poder decidir autorregularse, pero en paralelo también comunican a la central. Entonces, en ese caso ya no requiere, en todo caso, no están a la merced de este lag natural por el hecho de que ya se procesa in situ, ¿no? Eso es uno. El otro es que tiene que ver con inteligencia artificial, pero un poco aumentada. No solamente como lo tenemos ahora, ¿no? Sino también teniendo en cuenta el factor de computación cognitiva, que tiene que ver con agregar la capacidad de entender, digamos, cómo funcionan las formas de razonar o pensar del humano, de la persona, ¿sí? Poder capturar inclusive también el tema de sentimientos o percepción de las personas, ¿sí? Introducirlo eso dentro también de la ecuación o los algoritmos que tiene, ¿no? Entonces, eso permite, de lado, interacción con las máquinas, una comunicación natural, quizás tablada, o permitirá en todo caso. Permite también de que las máquinas sean capaces de entender cómo la persona está sintiéndose. O sea, por ejemplo, si tú estás cargando algo, el robot al verte y analizarte, y no solamente ver tu rostro, sino de repente tú tienes hasta, voy a irme un poco más allá, sensores que están viendo el nivel de estrés que estás sintiendo tus músculos, el robot lo puede percibir, y dice, no, es mucho peso para ti, y él decide ayudarte. No es que tú le dices, él decide ayudarte, ¿por qué? Porque es capaz de percibir que tú estás, digamos, requiriendo ayuda sin necesidad que tú le digas, ¿no? Entonces, eso ya es un segundo paso de inteligencia artificial, incorporando temas de, digamos, sensórica más avanzada hacia las personas, ¿no? Principalmente, y esta capacidad de entender lenguaje natural y tener formas de pensamiento muy similares a las que las tienen las personas, que no es solamente lo que se tiene. Esto da cabida a la existencia de la siguiente tecnología, que son los cobots o los robots colaborativos, ¿no? Que básicamente, digamos, estarían con nosotros en una planta, en un site, y nos ayudarían, o nos ayudaríamos, mejor dicho, ¿no? Ya bajo el paradigma que dije antes de que el robot haría pues las cosas muy repetitivas, donde él es muy bueno, y las excepciones las manejaría una persona, o la toma de decisiones críticas que requieren muchos grados de libertad le haría la persona, ¿no? Obviamente alimentado por la información que el robot tiene también, porque claro, si uno va a tomar decisiones en base a la sensórica que uno tiene, estos 5 sentidos, es más limitado. En cambio tienes información adicional que trae todo el sistema de adquisición de datos, y más tu criterio, y tomas una mejor decisión, ¿no? Claramente, tecnologías como el tema de la conectividad 5G o inclusive 6G que ya se habla, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que cada entidad en todos lados es una entidad conectada a la red, ¿no? La capacidad de transferencia de datos tiene que ser brutalmente alta, ¿no? Entonces, esto es casi un requisito. Luego tenemos el tema de los gemelos digitales, ¿sí? Que básicamente es poder tener el activo en físico y un gemelo, valga la redundancia, digital, que se comunican en tiempo real. El gemelo físico le transfiere información en tiempo real digital, el digital procesa esa información y luego la devuelve a través de una sugerencia de qué se debería hacer,
o a veces ni siquiera una sugerencia, sino con una orden de qué se va a hacer, ¿no? Y otros temas como mencionó Angélica, blockchain, big data analysis, y quisiera así entrar más énfasis en este último, que es el concepto de Internet of Everything. O sea, ya no estás hablando solamente de Internet de las cosas, sino de Internet de todas las cosas, ¿no? Otras personas que he escuchado dicen, le llaman Internet of Bodies, o sea, Internet de los cuerpos, en el sentido de que ya no estamos hablando solamente de que son objetos inanimados los que son censados y capturada su data, sino eres tú el centro de interés para capturar información, ya sea a través de los sentimientos o percepciones que estaba comentando hace un rato, ¿no? O hasta temas más asociados al tema médico, como el tema de signos vitales y similares, ¿no? Temperaturas, presiones arteriales, etcétera, ¿no? Entonces ya tú eres incorporado dentro de esto y eres una entidad más que se va a medir dentro de este gran sistema, ¿no? Entonces, básicamente estas son las 8 tecnologías que esta investigación resalta como parte de la industria 5.0. Oh, de verdad, bastante interesante. Pasaremos con la siguiente pregunta, la cual es, ¿qué aplicaciones tiene la industria 5.0 fuera del campo logístico? Gustavo, Adelante, antes. claro, no hay problema, Angélica. Eh, justo me cojo en esto último que decía, ¿no? El tema, como ya estamos, la gran revolución realmente y el gran cambio notable respecto al 4.0 tiene que ver con la incorporación de las personas como un sistema parte de esta captura de datos. Una industria que va a aprovechar mucho esto es la industria médica, ¿no? La de la salud. Entonces, que no nos sorprenda que de repente nosotros ya, yo estoy casi en base 4, quizá para mi vejez yo voy a ya estar conectado a un conjunto de máquinas que en tiempo real van a estar midiendo cómo son mis latidos, mi presión arterial y otras variables de repente neurológicas que ahora ni entendemos, que luego se entenderán. ¿Para qué? Para que en tiempo real esté comunicando a una computadora que no necesariamente está en mi casa y no puede estar en una central, y esta va a decir, oye, Gustavo, estoy percibiendo síntomas tempranos de que vas a sufrir un paro cardíaco, Efectivamente, ¿no? sí. Ya de una vez vete al hospital porque es posible que te dé un paro cardíaco en Hay breve, ¿no? hay un artículo sobre esto que la inteligencia artificial va a detectar ciertas patologías, Gustavo. Hasta eso vamos a llegar. Sobre Definitivamente, todo entonces, patologías psiquiátricas, sí. sí, no, entonces eso va a ser un tema bien importante y que va a cambiar mucho la forma en la que tenemos la salud y no sé si para bien o para mal, pero quizá ese paradigma del promedio de vida, superar los 100 años, sea gran parte empujado por esto también, ¿no? Estas tecnologías que no meritan entrar en detalle acá, ¿no? Otro tema tiene que ver el cloud manufacturing, o sea, la manufactura en la nube, que, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que tú puedas entrar a una web, ¿no? Y por tú me refiero, tú como persona, tú como empresa, tú digas, quiero 100.000 unidades de esa tasa, ¿no? Y para ti es transparente, lo pides en ese portal y ese portal automáticamente te va a cotizar cuánto valen esas 100.000 tazas, ¿no? Y luego este portal va a asignar la producción en base a algún criterio, ¿no? Habrá un criterio de competencia, subasta interna, etcétera. Pero finalmente son unidades productivas que van a estar de repente consolidadas como clústeres, ¿no? Para ser más efectivas, más eficientes, más cercanas a los puntos donde está la materia prima y de esta manera pueden atenderte casi en tiempo real, ¿no? No en tiempo real, perdón, sino, digamos, de manera más directa, ¿no? Ahora, esto implica también, en paralelo, un nivel de, digamos, control a distancia de los procesos productivos, ¿no? O sea, si tú eres un nuevo gerente de planta, de repente puede ser un gerente de planta de una planta china trabajando de Perú, ¿no? ¿Cómo? Podría ser simplemente a través de, claro, ahorita lo vamos a reventar, puede ser una cámara de video, pero podría ser un avatar también, o sea, podrías tener una máquina allá, no sé si han visto ustedes, creo que esto yo lo he visto en unas series o como prototipos que ponían una especie de estantes con una especie de tablet y la persona estaba ahí mirando y controlaba ese robot que movía esta tablet y era una especie de avatar, porque tú tenías capacidad de interactuar con el lugar sin estar ahí, ¿no? Ahora, esto también se potencia ¿con qué? Con el hecho de que tú no tienes que realmente conectarte con la planta física, sino te puedes conectar también con la planta digital, porque esa planta va a tener un gemelo digital. Entonces, si estás conectado con el gemelo digital,
no es necesario que realmente estés en el gemelo físico, porque uno es reflejo del otro, ¿no? Otro importante aplicación o cambio, diría más yo, que va a haber es en el tema de educación. Ahora, el paradigma va a estar ahora en cómo buscar sinergias, ¿sí?, entre la interacción humana y de las máquinas, ¿no? De repente, cuando tú estudias una ingeniería, como la mía, soy ingeniero mecánico, el enfoque era pues totalmente en máquinas, ¿no? En cómo optimizarlas, hacerlas más eficientes, que no fallen, más rápido, etc. Ahora el paradigma va a cambiar un poco, ¿no? Eso no se deja atrás, obviamente, pero si no es cómo las hago que interactúen mejor con la persona para que en conjunto sean mejores. Por lo tanto, me sorprendería que un ingeniero mecánico de una siguiente generación sepa más de biología, de ergonomía, etcétera, porque va a saber que su máquina tiene que interactuar con una persona, ¿no? Es un paradigma muy interesante. Y de hecho, ya hay carreras vinculadas a eso, por ejemplo, la ingeniería biomédica. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, Angelia, tienes toda la razón. Luego, ya están viendo la tecnología electrónica más la parte de medicina. Es bien completa la carrera. Sí, Carreras que... Sí. Si lo cuento como historia, yo quería estudiar eso, pero no me aceptaron. Postulé al MIT y no me aceptaron. Pero bueno, y yo la última que quiero mencionar es el tema de la mitigación de los desastres, ¿no? Ya que todo está conectado, ¿no? Las carreteras, los semáforos, los puntos de parqueo, las personas, etcétera. El poder entender cuando pasa algo, realmente a qué magnitud ha pasado, va a ser casi inmediato, ¿no? O sea, no estoy hablando solamente de las capacidades de predicción, ¿no? Porque ya sabemos que a través de ya existe ahora, por ejemplo, en países como Japón, en el cual a través de sensores tú puedes no predecir, pero detectar tempranamente un terremoto. Esto seguramente se podrá mejorar también, pero no solamente voy al lado de la predicción, sino a la reacción. Tú al saber inmediatamente qué carreteras están inoperativas después de un terremoto, donde hay más personas de repente pidiendo auxilio, porque de repente si tú estás en un problema, en vez de llamar a 911, simplemente apretarás un sensor en tu cuerpo y dirás, estoy en emergencia, y vas a ver ciertas zonas geográficas donde donde va a haber más puntitos rojos, donde gente pidiendo emergencia, y tú vas a poder priorizar y direccionar mejor los recursos para poder atender esas emergencias. Por lo tanto, esto también va a ayudar a mitigar mejor los desastres, ¿no? Y poder alocar mejor los recursos que se requieren en estos momentos. Eso bueno, sería, y para eso también es sí, importante generar un plan de gestión de riesgo también, que incorpore esta tecnología. Así es, totalmente de acuerdo. Excelente. Bueno, ahora trasladándonos más al campo logístico, ¿qué nos dirían en qué consiste la logística 5.0 y qué aplicaciones tendría esta? ¿Qué consiste la logística 5.0? Bueno, yo hice una intervención ahí en términos de cuál es el nacimiento, en el fondo de dónde viene, cuál es el razonamiento en el ámbito de la logística. A ver, existe un modelo de logística 5.0 para un modelo de negocio 5.0, que eso lo tenemos que ver desde ese punto de vista también. A ver, la actividad logística en sí, como no va a poder de ser de otra manera, que también se había visto afectada dentro de los cambios que se requieren en cualquier organización, como hablaba de las organizaciones líquidas. De hecho, la logística 0 está relacionada con un modelo 5.0 que se debe de buena manera a entornos empresariales líquidos. O sea, ¿qué significa un entorno empresarial líquido? Igual esto, es fluctuante y nosotros tenemos que ir adaptándonos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo ha cambiado de un modelo de negocio 5.0 a un modelo de logístico 5.0? Y ahí está involucrado algo fundamental. De un modelo de negocio 5.0, por ejemplo, se apuesta por las estrategias competitivas señaladas que Michael Porter en 1985, ¿cierto? Que ahí ve todo lo que es estrategia competitiva, ventaja competitiva, que se han realizado modificaciones correspondientes para poder adaptar el modelo que se va a proponer. Se visualiza, ¿cierto?, la característica diferenciadora, la oferta, ¿cierto?, del producto, todo lo que tenga que ver con el negocio, con el público objetivo, con el segmento, el riesgo de la competencia. Y mirado desde este punto de vista, pasa
a una modelo logística 5.0, ¿cierto? Que son puntos en que se puede describir en el ámbito del cliente, que es lo esencial, se ve desde su punto de vista, desde un modelo empresarial que tiene que partir pensando satisfacer las necesidades presentes y futuras de los clientes, desde una posición, ¿cierto?, dentro de una cadena de suministro, el cliente podrá ser tanto como un consumidor final, como alguien como el siguiente eslabón de la propia cadena de suministro, ¿cierto? Y también existe el grupo de intereses de los stakeholders que se encuentran los proveedores de materias primas, de servicios logísticos, que nutre a la empresa para poder ejecutar también la actividad logística. Entonces, este es un modelo, en el fondo, que digámoslo de esta forma, que inspira o que incita a ver este negocio 5.0 como propiamente tal, logística 0.0, negocios 5.0, principales modelos, la omnicanalidad, la visibilidad, y tenemos que ver, ¿cierto?, la compartición del modelo de negocio. ¿Cuál será el objeto de desarrollo? Obviamente, en las distintas dinámicas y, lógicamente, se va a motivar dos ejes esenciales: el talento humano de la organización logística y la transformación digital en los procesos. Y ahí nace esta nueva logística 5.0, o sea, nace de la primera pregunta, ¿cierto?, dentro de la revolución industrial, está toda esta industria, como lo decía, ¿cierto?, Gustavo, pero en el ámbito de la logística sí podemos decir que la transformación digital no va a ser suficiente para entender al cliente futuro, el cliente 5.5. Será necesaria otra prenda angular que es tan importante más que la digitalización, que obviamente me voy a referir a la generación y al cuidado y poder potenciar, por favor, escuchen bien eso, el talento humano en el diseño, en la planificación y en la ejecución de la actividad logística dentro de esta transformación. O sea, estamos hablando de un binomio del talento humano, transformación digital, que van a nacer de esta nueva logística 5.0. Gustavo. Yo creo que Angélica lo ha explicado bastante bien. Si yo quisiera resumirlo, diría de que claramente es, por eso es que comenzamos explicando el tema de Industria 5.0, porque la logística 5.0 no está desconectada de ella, ¿no? Claramente, la logística 5.0 tiene que buscar esta interacción entre las máquinas y las personas, en donde estas, más que competir, se complementan, reconociendo de que las personas son menos hábiles que las máquinas en ciertos aspectos, y también reconociendo que la flexibilidad que tenemos para la toma de decisiones complementa de manera muy buena a la de las máquinas, ¿no? Otro tema importante en cambio de paradigma es este cambio de enfoque en optimización sobre los sistemas, los procesos, y también a las personas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el enfoque de la sociedad 5.0 que hace Japón, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, de que ya el enfoque 4.0, o sea, el anterior, que ellos un poco crean este 5.0 en respuesta a la industria 4.0 empujada por Alemania, en donde dicen de que el paradigma anterior era buscar economía de escala, pero lo que comentan ellos es de, a través de las tecnologías, la escala ya no va a ser un problema. Por ejemplo, si vemos ahora los primeros avances de impresión 3D, vemos de que la impresión 3D te hace efectiva o te hace competitiva en costos, inclusive con niveles de producción muy baja. Por lo tanto, si eso sigue explotando, aumentando, realmente en un futuro, tener economía de escala no va a ser una gran ventaja. Por lo tanto, en ese caso, el paradigma cambia de eso hacia ¿qué? Hacia una economía donde las personas se enfocan en ¿qué? En solucionar problemas y crear valor, nada más, ¿no? Que es un poco el paradigma que yo que honestamente quiero hacer un paralelo, ¿no? Con toda la humildad posible, pero yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mi doctorado. Yo en estos 3 años, a mí me parece increíble, porque me están pagando por aprender. ¿No? Me han dado una beca por aprender. Y estos 3 años me he dedicado básicamente a pensar. Pensar, resolver problemas complejos, entenderlos. O sea, no me he metido en casi nada operativo, ¿no? O sea, como normalmente ocurría en mi trabajo, yo iba a un lugar a trabajar,
tenía una carga de toma de decisiones, pero una carga también de trabajo operativo, que firmar cosas, que ingresar cosas al sistema, etc. Ahora no, he estado 3 años donde he podido aprender mucho de mi tema de investigación, ¿no? Y sobre otras cosas más que me ha dado el tiempo de aprender, ¿no? Entonces, ese sería el enfoque, en donde el humano normalmente se enfoca en potenciarse y no en lo operativo, porque lo operativo lo va a hacer la máquina, ¿no? Eso básicamente iría como para cerrar este punto. Por supuesto. Bueno, ahora ya para finalizando este conversatorio, de verdad ha sido un gusto tenerlos a los dos. Quisiera saber su opinión de qué implicaría la logística 5.0 para Latinoamérica. Un gran reto. Todavía estamos, nos falta mucho en Latinoamérica. Hay empresas que se quedaron, ¿cierto?, con una mentalidad de que la logística todavía es un gasto, y en muchas, en el fondo, muchas empresas pasa lo mismo, y sobre todo pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, hasta como fines del siglo pasado, las cadenas de suministro y generar casi todas las actividades logísticas se iban a planificar y se dirigían de manera independiente, sin integración alguna. Y hoy día esto obviamente ha ido cambiando. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? O sea, existen modelos en los cuales a ver, y todo también parte de la parte presupuestaria que tenga cada una de las empresas, porque una gran empresa, por ejemplo, como Amazon, que está todo automatizado y digitalizado, no va a haber ningún problema. El tema son las pequeñas y medianas empresas en cómo las hacemos competitivas, ¿cierto? Mediante esta logística 5.0, yo creo que recién se está implementando, sobre todo en Latinoamérica, el 4.0, pero podemos hacer referencia a un modelo, por ejemplo, SCORE, que pueden seguir con una referencia en una cadena de suministro, Supercharge Operational Reference Model, que es en el fondo la Asociación de Dirección y Operaciones, las API, que es la sigla en inglés, que es un modelo que apuesta con una definición mucho más simple en torno de agrupación de eslabones de la cadena de suministro en términos de 3 categorías: abastecimiento, planta, compañía y distribución, junto con 4 procesos repetitivos que suceden en temas de los eslabones: comprar, fabricar, por ejemplo, entregar, devolver, obteniendo con ello una mayor coordinación y visibilidad de la actividad de logística. Yo creo que deberíamos partir primero hablando o mirando desde el punto de vista de cadenas de suministro más modernas, con un modelo basado en un vigor para muchas empresas a nivel mundial. Sí ha mejorado la integración de actividades logísticas, y esto va a contribuir a un aislamiento de información que antes era por parte, hoy día es un todo, ¿cierto? Y poder coordinar actividades, por ejemplo, en distintos centros de distribución a su vez, un reparto de clientes, etc. Entonces, hoy día el punto de inflexión es el cómo está cambiando. Existen 4 tipos de cambios, para que ustedes sepan, según el Kurt Lewin: cambios de cultura y de personas, cambios tecnológicos, ¿cierto?, de infraestructura y de productos o servicios. Por lo tanto, es el cómo hacemos que esta logística, este cambio, culturalmente hablando, se pueda plasmar en la organización, y de ahí en adelante formar una conciencia de esta nueva era, de esta nueva normalidad, de esta nueva logística 5.0. Pero yo creo que en Latinoamérica todavía estamos años luz con respecto a esa mentalidad. Gustavo. Sí, hay un comentario a manera de broma que se dice mucho en Lima, pero quizás sea extrapolable también a Latinoamérica, ¿no? Se dice que Lima es una sociedad del siglo XXI que discute problemas del siglo XX con argumentos del siglo XIX, ¿no? Y lamentablemente realmente ese dicho refleja de que siempre nos hemos quedado atrás, ¿no? Y eso es una realidad y eso es un problema que tenemos que superar, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una oportunidad ahora. Estos cambios de paradigma, y esto sí yo lo atribuyo al COVID, ¿no?, en el cual nos hemos dado cuenta de que estos esquemas de sobreoptimización no son resilientes, ¿no?
O sea, un pensamiento, digamos, lean manufacturing, pero pensado, voy a decirlo un poco brusco, a lo bruto, o sea, sin entender realmente la esencia de lo que es, ¿no? Genera problemas, porque luego de que tienes pequeñas interrupciones en la cadena, todo se te cae como un castillo de naipes, ¿no? Y ya parte de la economía global se ha dado cuenta de que no es inteligente tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Y esto estaba pasando, o sea, ese paradigma de que todo está en China, eso es parcialmente cierto. Lo que diría es que en todo caso todo está en Asia, ahorita, ¿no? En la India, Bangladesh, etcétera, ¿no? Y toda esa zona ahí. Pero, ¿por qué no en Latinoamérica? ¿Por qué Latinoamérica no puede ser un punto de fabricación para, sobre todo Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, y México es parte de este hub también de fabricación? ¿Y por qué no es para el mundo también, no? Pues tenemos definitivamente ciertas ventajas geográficas en el lado de cercanía, ¿no? Y también acceso a muchas materias primas que en otros países no tienen. Entonces, hay un potencial realmente dormido que si se sabe aprovechar en esta coyuntura nos puede, digamos, reducir ese letargo o esa diferencia que tenemos respecto a esas sociedades más avanzadas, ¿no? Yo justo escuchaba a una investigadora de acá, de la Universidad de la ANU, la Universidad Nacional de Australia, ¿no? Ella decía de que la tecnología 5.0 ya está acá. El problema es que no está distribuida equitativamente. Ya está en Alemania, ya está aquí parcialmente en Australia, ya estará en Estados Unidos, etcétera, pero no está en los lugares del mundo. Entonces, el problema no solamente es crear la tecnología, sino lograr democratizarla. Y eso es uno de los retos también que planteaban en este concepto de sociedad 5.0. Cómo hacer que todos puedan acceder a ella, ¿no? ¿Para qué? Para que se eviten disparidades, pues porque aquí ya hablamos de temas éticos, no me voy a extender rapidito nomás. Si yo soy un ciudadano en un país de primer mundo, y tengo acceso a actualizaciones físicas, ¿no? Mejor oído, mejor vista, una capacidad cognitiva paralela, etcétera. No hay forma, pues, de que si la persona más brillante de Latinoamérica pueda compartir con ella, pues. Porque simplemente ya el gap natural que existe entre nosotros, que es normal, se potencia artificialmente y simplemente ahí ya condenas a esta sociedad a no crecer. Y eso es un problema. Entonces tienes que ver cómo equiparar esto para evitar estas disparidades que lo que van a hacer tender es hacerlas crecer más si no las manejas adecuadamente, ¿no? Y eso es un riesgo muy alto también. Eso sería por mi lado. Bueno, ya terminando, creo que eso sería todo. Ya no hay más preguntas. De verdad, en primera, Gracias. agradecerles la participación. Ha sido un honor y un gran placer tenerlos acá presentes, darnos sus diferentes opiniones en este conversatorio. Y bueno, eh, darles de nuevo las gracias tanto por el Centro Cultural Núcleo, la misma instituciones que vienen detrás de todo esto, por hacer posible esta exposición. Y bueno, pues nada, desde acá me despido de ustedes y les vuelvo a agradecer nuevamente. Gracias, Angélica. Gracias, Gustavo, por la exposición. Muchas Eso gracias sería a todo ustedes con por la ustedes. invitación. Muchas gracias, Piero, y muchas gracias a la universidad por la organización.